A todas y a todos, Dios nos bendiga. En este momento vamos a tener un estudio bíblico titulado Hay cosas en el infierno que deben estar en la iglesia. Hay cosas en el infierno que deben estar abundantes en la iglesia. Tal vez este tema te parezca extraño, pero según vayamos compartiéndolo, sé que tú me irás dando la razón. No podemos compartir este tema sin antes definir lo que es vida eterna y lo que es muerte eterna. Una breve definición de estas dos cosas. Es necesario que la hagamos. Y vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, versos 15 y 16. Leemos la palabra para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 15 y el 16, versículo muy conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Ayúdanos en este momento, haz presencia en medio de este estudio bíblico. Habla mi vida y habla a cada uno de los que compartamos esta enseñanza. Tenemos que definir vida eterna y muerte eterna. Primeramente, la vida eterna es calidad de vida que pertenece únicamente a Dios. Dios es el eterno. Dios es eterno. Y la eternidad de Dios significa que no tiene principio ni tiene fin. Y esa vida eterna que Dios posee, según Romanos capítulo 2, versos 6 y 7, Él la da a quien Él quiere. ¿A quienes les da Dios esa vida eterna? A los que se arrepientan de sus pecados y creen y confían en el Señor Jesucristo. Dios a esos arrepentidos y que han depositado su fe en Cristo, a eso Dios le da esa vida verdadera. Y déjeme decirle que la vida eterna, aún mientras estamos en esta existencia terrenal, según los versos que hemos leído, aún en esta existencia terrenal, Dios nos da la vida eterna. Toda persona arrepentida, todo aquel que haya creído y confiado en el Señor Jesucristo, desde ya, aquí y ahora, tiene vida eterna. Además, la vida eterna permite a quien la posee, a quien Dios se la haya dado, la vida eterna permite que disfrute de la nueva comunidad del reino de Dios.
Sabemos que Cristo prometió ir a preparar moradas para nosotros, para sus hijos. Pero desde aquí, la comunidad del reino de Dios, llamada la iglesia, es donde nosotros comenzamos a disfrutar esta vida eterna. Pero también iremos a esa comunidad que Cristo fue a preparar. La vida eterna se extiende más allá de la muerte física. Además, según Juan 14:3, esa vida eterna que Dios nos da se extiende más allá de la muerte física. Recibimos a Cristo aquí y recibimos vida eterna en el Señor Jesús. Pero aún si nos tocara morir, la vida eterna que se nos ha dado no se detiene, se extiende más allá de la muerte. La vida eterna es el don por excelencia que Dios ofrece a los seres humanos. Cristo, nuestro mayor regalo. Cristo fue nuestro mayor regalo. El cumplimiento de todas las profecías, de todas las cosas. Pero junto con Él, la semilla de la vida eterna, la cual nos es dada a nosotros. Es el don por excelencia que Dios le ha ofrecido a todo ser humano que se arrepienta de sus pecados, que crea y confíe en el Señor Jesucristo. Esa vida, como dijimos ahora mismo, esa vida no termina con la muerte. Según Juan 11:25. Dice la palabra de Dios. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí lo vemos claro de que ni la muerte detiene esa vida eterna que se nos ha dado. Y esa vida eterna se obtiene desde ya, aquí y ahora. Y la obtenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a leerle, versículo muy conocido, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta ha sido una breve definición de lo que es vida eterna. Pero para este tema que traemos, hay cosas en el infierno que deben estar abundantes en la iglesia. También debemos definir muerte eterna, la segunda muerte. La muerte eterna es separación definitiva del hombre pecador y Dios. El hombre pecador aquí en la tierra, en vida, está separado de Dios, pero no definitivamente, porque el hombre pecador, que es inteligente, que es sabio, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, y esa separación momentánea que tiene, esa separación de Dios, esa situación puede arreglarse aceptando a Cristo como Salvador. Pero ya la muerte eterna, la muerte segunda, es separación definitiva, donde ya no habrá más remedio, donde ya no habrá más oportunidad. Y esa separación
definitiva del hombre pecador y Dios, es decir, la muerte eterna, es para estar en un estado de doloroso tormento y castigo eterno. Esto es lo lamentable. Es para estar en un estado de dolor, de tormento y de un castigo eterno, donde nadie podrá sacarte de ese estado, de ese dolor, pero tampoco tú podrás morir para librarte de sentir ese castigo. Será un doloroso tormento y un castigo para siempre, eterno. La muerte eterna es ilustrada como infierno. Ahora, aquí tenemos que explicar algo. La muerte eterna ilustrada como infierno. La palabra infierno es una traducción de la palabra hebrea Gehenna. Una palabra hebrea llamada o pronunciada Gehenna. El Gehenna literalmente era el nombre de un valle cercano a Jerusalén, donde en una época se hicieron sacrificios de niños, se hicieron ritos paganos, donde pasaban niños por fuego. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 23:10, Segunda de Crónica 28:3, Segunda de Crónica 33:6 y en Jeremías 7:31 y en Jeremías 32:35. Allí se nos habla de ese lugar donde sacrificaban niños, donde había mucho llanto, donde había mucha orgía, donde había mucha hediondez. Era como un tipo de un basurero, el Gehenna. Y la palabra Gehenna, que significa infierno, es la ilustración de lo que es la muerte eterna, el castigo eterno para aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Los escritores judíos también la emplearon, la palabra Gehenna, la palabra infierno, para aludir al castigo eterno. Jesús y los apóstoles adoptaron este uso también. Y lo podemos encontrar en Mateo 5:22, 29 y 30. Como también en Marcos capítulo 9, verso 43. Lucas capítulo 12, verso 5. Allí se utilizó la palabra infierno, que en el griego realmente se tradujo del Gehenna. Nosotros estamos dando esta explicación porque es necesaria para que entendamos, que nos sirva de introducción para este tema que es un poco difícil de aceptar, un poco conflictivo diríamos, pero usted me va a ir dando la razón y lo sé que sí. Hay cosas en el infierno que deben estar abundantes en la iglesia y lamentablemente se escasean un poco. Y para esto vamos a tomar la lectura de Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Aquella historia que el mismo Jesús nos narró sobre el rico y Lázaro. A partir de aquí vamos a ver, en esta historia vamos a ver un sinnúmero de cosas que hay en el infierno que lamentablemente se escasean en la iglesia. Pero vamos a tocar un detalle más antes de entrar al tema en que en realidad vamos a tocar. En los versos 19 de esta historia de Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante,
En los versos 19 al 21 dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí hay algunos detalles que podemos sacar a relucir. Primero, aquí vemos las diferentes condiciones en que se encontraban tanto el rico como Lázaro en este mundo. Diferentes condiciones. Yo diría, como dice un refrán, a cada uno le tocó y eso tuvo que vivir. Como dice un refrán, si del cielo le caen limones, póngase a hacer limonadas. Es decir, que lo que el mundo le dé, que lo que Dios le permite a usted en esta tierra, pues dele gracias a Dios. Y estos dos hombres tenían diferentes condiciones. El hombre rico, valga la redundancia, era un hombre sumamente rico, pero malvado. Y el hombre mendigo era sumamente pobre, pero era piadoso. Vamos a decirlo de otra manera, adaptándolo al tiempo de hoy. El rico era malo, despiadado, y el pobre Lázaro era creyente. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre lleno de amor, aunque pobre. Y yo quiero que usted sepa algo. Que hay gente tan pobre en esta tierra, que lo único que tienen es todo el dinero del mundo, pero no tienen a Dios. Al igual que hay hombres como Lázaro, ricos, pero no tienen nada, pero son ricos porque están llenos del amor de Dios en su vida. Estas eran las condiciones de estos dos hombres. Otra cosa que podemos sacar a relucir es el nombre de Lázaro. Forma griega del hebreo Eleazar. Y este nombre Eleazar, como Eliezer, al igual que Lázaro, su significado es Dios ayuda. Dios es mi ayuda, o ayudado por mi Dios. Y hay que pensar algo aquí. Lázaro, Dios es mi ayuda, es el significado. Y si nos ponemos a ver con los ojos de la cara, si nos ponemos a ver físicamente, literalmente, ¿dónde estaba la ayuda de Dios en Lázaro? Un hombre enfermo, un hombre hambriento, un hombre mendigo, un hombre que no tenía nada. Un hombre que la vida se le negó. Entonces, ¿dónde estaba la ayuda de Dios? ¿Dónde estaba el significado de su nombre? Claro que sí, que Dios lo ayudó. Porque déjeme decirle, y usted lo sabe, una gente que esté viviendo lo que vivió Lázaro, tiene que haber sido ayudado de Dios para perseverar en la fe. Tuvo que haber sido ayudado de Dios para seguir confesando a Cristo como su Salvador. Y no solo eso, al morir, el final positivo que este hombre tuvo que haber sido ayudado de Dios para esto.
No es fácil servir a Dios en esas condiciones. Humanamente nadie aguanta servir a Dios en esas condiciones. Pero Dios ayudó a Lázaro a que perseverara. Aún estando enfermo, aún estando hambriento, aún estando desnudo, aún estando en las condiciones más pésimas que podía existir humanamente un ser humano. Pero este hombre perseveró, reducido a la mayor miseria. Dios le ayudó a mantenerse fiel para luego ser consolado y tener un lugar de preferencia llamado el paraíso. Dios le ayudó. No podemos negarlo. Aunque físicamente no se viera, al igual que hoy día, habemos muchos creyentes que cuando nos ven, tal vez se burlan de nosotros, nos llaman locos y a lo mejor culpan que por servirle a Dios es que estamos en las condiciones pésimas en que estamos. Pero eso es mirando con los ojos de la cara. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, cuando miramos con los ojos espirituales, la ayuda que Dios nos da a nosotros para perseverar en la fe, aún en medio de todas estas vicisitudes, en medio de todas estas circunstancias, la ayuda es grande. Dios ha sido nuestra ayuda. Él ha sido nuestro amparo. Él ha sido nuestro socorro. Amada hermana y amado hermano, no te deprimas por tu situación. Eso es físico. Y también el Señor tiene el poder de quitarte esa situación. Pero si nos toca partir de este mundo en situaciones difíciles, gocémonos en el Señor. Que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro. Y podremos decir firmemente que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pero no solamente podemos ver las condiciones que tenían estos dos hombres aquí en la tierra. Podemos ver también aquí en la palabra, en el verso 22, que dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. En esta tierra, en esta vida, las condiciones de estos dos hombres era uno rico y el otro pobre, pero uno malvado, el rico, y el pobre era piadoso, creyente. Mientras que ahora en la eternidad, las diferentes condiciones de ambos hombres, ahora es diferente la cosa. Ahora se voltearon los papeles. El que estaba allí en llanto y dolor era el rico por su malvada vida que vivió sobre esta tierra, por no haber aprovechado lo que Dios le había dado para vivir una vida piadosa, agradable en la presencia de Dios, porque la riqueza no es pecado. El que usted tenga comodidades no es pecado. Pecado es que usted use las comodidades y la riqueza para vivir una vida malvada, para ser un hombre despiadado, un hombre que no tenga misericordia de los demás, como este señor de esta historia. Mientras que este entonces es atormentado por su forma de vivir aquí, por la oportunidad que Dios le dio y no la aprovechó. Mientras que Lázaro fue pobre, desnudo, hambriento, ahora Lázaro es consolado en la eternidad. En otras palabras podemos decir, ahora el rico es Lázaro y ahora el pobre es el rico que era rico en la tierra. Tenemos nosotros que tener ese cuidado, porque a veces le pedimos bendiciones a Dios y Dios nos da bendiciones y estamos llamados para eso, para ser bendecidos. Pero a veces las bendiciones que Dios nos da las convertimos en maldición porque no las aprovechamos para bien. La mal utilizamos para hacer daño.
para corrompernos, para hacernos amigos de este mundo. Tenemos que tener cuidado que las bendiciones que Dios te ha dado, tú las bien utilices en tu vida cristiana, en tu vida que tú tienes sobre esta tierra, que es la oportunidad que Dios te ha dado para que tú demuestres si quiere ir atormentado, si quiere ir y ser atormentado, o si quiere partir de esta tierra para ser consolado. Hay algo que podemos ver también en estos versos, y es que el rico en la historia Jesús prefiere dejarlo anónimo, mientras que a Lázaro el Señor menciona y lo llama por su nombre, Lázaro. Anónimo en el diccionario significa que no es famoso. Claro, nosotros no queremos fama en esta tierra, pero queremos ser famosos en la presencia de Dios. Queremos irnos a la presencia del Señor, allí donde Él nos mencionará por nuestro nombre. Anónimo es no ser famoso. Anónimo es que no tiene importancia. En esta historia para Cristo no tenía importancia mencionar el nombre de este rico, pero sí tuvo importancia y grande para mencionar a Lázaro. Anónimo, alguien desconocido, alguien sin nombre. Como dije, alguien que no tiene importancia. Meditas tú, ¿qué tú quieres ser? Si mencionado por tu nombre, por los labios del Señor, o si quiere que Dios te mantenga en el anonimato. Si quieres mantenerte sin importancia ante la presencia de Dios. Si quieres mantenerte desconocido ante la presencia de Dios. Tú decides. El Señor está con los brazos abiertos para llamarte por tu nombre y decirte: ven, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Él te va a llamar por tu nombre. No permitamos caer en el anonimato ante los ojos de Dios. Ojalá aquí no nos reconozca nadie en esta tierra, pero sí luchemos por ser reconocidos por el Señor.